Ujú. Bueno, buenas noches y bienvenidos a nuestra lectura, a nuestra lectura de hoy, las lecturas clínicas desde Freud. Vamos a continuar con la segunda parte del texto La comunicación preliminar de Freud, escrita con Breuer también. Y voy a compartir porque habíamos quedado en creo que está la eh, compartir. Tengo que ponerlo más bien aquí, estudios sobre la histeria, exacto. Eh, Quisiera hoy como empezar eh, pues claro, siempre vale la pena retomar un poquito y sobre todo que en este momento es esta segunda parte de la comunicación preliminar. Releyendo, pues como para hoy, me doy cuenta que es que tiene elementos muy importantes. Son como, yo pensaba, son como los números y las letras del psicoanálisis. O sea, estamos sumergidos en vivencias, entramos a una terapia o a un psicoanálisis eh, y, y no nos damos cuenta. O sea, cuando uno relee este capítulo de Freud, uno se da cuenta que él está eh, como analizando la situación una por una. Entonces quería como recordar esto que él nos dice acá en la página, antes de empezar, cuando empieza a ver la relación que hay entre las vivencias, los recuerdos y los afectos, ¿cierto? Que me parece importante tener en cuenta. O sea, uno tiene una vivencia, vive algo, ¿sí? Y ya, pero lo que Freud entra con detalle y nos hace caer en cuenta que en esa vivencia se producen afectos y que son afectos que son intensos, que pueden ser intensos o no, pues, no todos los afectos son intensos. Pero entonces cuando uno lo mira retrospectivamente también desde Lacan, nos damos cuenta de que en esa situación, en esa vivencia, estamos en el orden de lo real y lo que hay es un ser de carne y hueso, un sujeto de carne y hueso, un cuerpo hablante, digámoslo así, que está en relación con otro y donde ocurren cosas y donde se generan afectos. Entonces, el afecto es algo que surge de nosotros mismos, que surge del cuerpo y que tiene que ver con esto que él llamaba tiene una medida, ¿cierto? Los afectos pueden ser intensos o no, ¿cierto? Hay una medida de intensidad. Y también nos decía que los afectos se reacciona con los afectos y mm, esos afectos, ¿cómo es que utiliza el término de catarsis? Entonces, por ejemplo, nos ponía simplemente como retomando, recordando de las ocasiones pasadas, nos ponía, por ejemplo, la situación de una vivencia, de una afrenta. Alguien nos hace una afrenta, una ofensa, nos insulta, nos dice algo que nos molestó y nosotros frente a esa situación, frente a esa vivencia, podemos reaccionar. Y entonces nos dice, si lo que sobre todo importa en una vivencia es si frente al suceso afectante, frente a la afrenta, por ejemplo, se reaccionó enérgicamente o no, si se reaccionó todo lo que se quería o no. Y si no, y si se reaccionó todo lo que quería, cómo se descargan esos afectos, porque se puede reaccionar hasta cierto punto. Puede uno quedarse callado absolutamente y morirse de rabia, o simplemente expresar hasta cierto punto, pero hay otra parte que queda guardada. Entonces, nos dice que los afectos se pueden descargar y que esos afectos van desde el llanto hasta la venganza, tal vez lo recuerdan.
Después nos dice que esto es en un proceso normal, ¿cierto? Entonces uno diría que el cuerpo y los afectos son del orden de lo real, pero lo que el sujeto le dice al otro, la afrenta, y la manera como el sujeto puede responder o no a esa afrenta está en el orden del lenguaje, en el orden de las palabras, en el orden de lo simbólico. Después de que se da esa vivencia, entonces va a quedar un recuerdo, claro, porque la vivencia pasa y ya lo que queda son los recuerdos. Y ese recuerdo está compuesto también de imágenes, de palabras y quedó marcado de alguna manera por el afecto, ¿sí? Es decir, que si el afecto se tuvo en la vivencia, el afecto no hubo manera de expresarlo, pues ese afecto va a marcar el recuerdo, ¿sí? Y ese recuerdo va a quedar con una cierta intensidad, que siempre está esperando el momento de una descarga. Em, y él habla de esto ya cuando el afecto se descarga a través de un recuerdo, cuando el recuerdo puede ser verbalizado y los afectos también, entonces diríamos que el afecto puede ser abreaccionado. Ya no se trata de catarsis, de descarga del cuerpo, ¿cierto? De todo el momento de la vivencia, sino a través de las palabras y esa es la abreacción. Estoy recordando cosas, me disculparán los que ya habían estado en esta sesión, pero me parece importante volverlo a retomar. Entonces nos dice que los procesos normales, típicos, pues obviamente que se va a dar esa posibilidad. El recuerdo está en la conciencia y hay la posibilidad de abreaccionarlo. Pero hay que decir también que en ese recuerdo, para que nos queden los tres registros lacanianos, repito, el cuerpo y los afectos son del orden de lo real, están sometidos a una intensidad y a una posibilidad de descarga o de abreacción, si queda en la palabra, eso es del orden de lo real. Luego está el orden del lenguaje, lo que se dijo o no se dijo, y la manera como el otro contesta, que es del orden de lo simbólico. Y luego nos queda que en el recuerdo, en lo que el sujeto está contando o relatando del recuerdo, la imagen del otro, lo que él recuerda de la persona con la que vivió o tuvo la vivencia, esa persona que ya no está ahí presente en el relato, entonces sería del orden imaginario. Entonces ahí tenemos los tres registros. Entonces por eso les decía que esto que nos está diciendo Freud aquí es el uno 2 3 del psicoanálisis, es el ABC, es el núcleo de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Eso no va a cambiar, siempre lo vamos a encontrar pero en diferentes circunstancias y de acuerdo con todo lo que estamos aprendiendo, las estructuras, lo que luego aprendemos, los síntomas, etcétera. Entonces quería como hacer ese énfasis porque él hace entrar en esos elementos, hace entrar em, lo inconsciente. ¿Y cómo lo hace entrar? Pues gracias a la clínica de la histeria, ¿cierto? Porque la clínica de la histeria, y a partir de lo que él aprendió de la hipnosis, le revela que cuando esos recuerdos, que hay la posibilidad de que algunos recuerdos estén fuera de la conciencia, pero que tengan efectos, ¿sí? El efecto de la vivencia a la que pertenecen esos recuerdos puede continuar viva, puede continuar viva. ¿Por qué? Porque en el inconsciente está el recuerdo de las palabras que se dijeron o no, pero el afecto también está por ahí circulando y a la espera de ser reaccionado, podríamos decirlo así. Entonces, eso es lo que le da, lo que estamos leyendo en esta segunda parte, donde él va a decirnos que al contrario de lo que ocurre en el proceso normal,
en el que se va desgastando el afecto que acompaña o que está ligado o que está anudado, que está enlazado con un recuerdo en la histeria, que es el caso que está trabajando, esas vivencias, lo subrayo donde quedamos, estas vivencias están completamente ausentes de la memoria de los enfermos en su estado psíquico habitual o están ahí presentes solo de manera en extremo sumario, es decir, como por algunos indicios que entran a perturbar algo, por ejemplo, en el orden del relato, ¿sí? Cierta intensidad con la que se está contando algo, etcétera. Entonces ahí vamos y habíamos quedado en la ocasión anterior, por ejemplo, él nos había, aquí en este párrafo nos reenvía a algunos casos donde muestra cómo a partir de la hipnosis que realiza en algunas histéricas, se logra encontrar esos recuerdos patógenos, hay que decirlo así, son núcleos patógenos porque quedaron fuera de la conciencia y el afecto al que están asociados sigue perturbando eh, la, la, la vida del enfermo Ana o de la Victoria, yo quería histérica. preguntarle algo. Sí, sí, María Elena. Me parece bien importante lo que está Mm, diciendo, mm, situar en la parte psíquica lo simbólico, lo real y lo imaginario, exacto. ¿sí? Porque él Mm, primero, en la primera parte mm, de su enseñanza, él dice simbólico, real, mm, imaginario. Y mm. luego, ahora en su última enseñanza, dice real, simbólico e imaginario. Pero entonces, usted dice que lo reales son los afectos y el cuerpo, sí, Sí, para sí, 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 lo que se exacto. va al cuerpo, sí. Sí, ajá. Y lo simbólico es como lo que Las se pone en frases, palabras, exacto. lo que se Ajá. pone en palabras. Las Y lo frases que imaginario, marcaron, las y- frases que marcaron, que es muy las frases que importante. marcaron. No, no es todo lo que yo digo, No, ajá. sino las frases que el otro dijo y que me marcaron, ¿cierto? Por ejemplo, la afrenta, si fue un insulto, si fue que me ofendió, o dijo algo que fue para mí muy ofensivo, pues lo que me interesa es esa frase que quedó en mi cabeza, que quedó como un resto némico, como un Ujú, significante que ujú, quedó ahí guardado y que está acompañado además de un tono de voz, ¿cierto? Que se ujú. incorpora y que marca la vida psíquica de un sujeto. Exacto. Y lo imaginario viene siendo Sí. como las imágenes de las escenas. Sí, pero no todas, sobre todo las que tienen que ver con el otro en la medida en que yo me identifico con él, ¿sí? Me pongo en un plano de comparación con él. Ujú. Poco a Ah, ya. poco lo vamos a ir, por eso no todo el lenguaje, no todo lo que se dice es simbólico, ¿cierto? Hay que separar, Sí. porque dentro de lo que se dice a veces hay cosas imaginarias, ¿cierto? Entonces es que ella me cae tan mal porque es tan orgullosa, ¿sí? Porque es tan envidiosa o porque es tan avara. Todo eso que yo acabo de decir no son están en el orden imaginario porque son maneras de ser del otro o maneras como yo percibo el ser del otro, que es Ujú, muy diferente a cuando el otro me dijo, ¿sí? Me dijo, por ejemplo, es que, mm, a ver, una frase que marque, y que ofenda al otro, por ejemplo, un insulto, ¿cierto? Es que es tan, sí, un insulto más que todo, porque también hay frases del orden del ser que marcan. Por ejemplo, si alguien me dice, es que sos una mentirosa, ¿sí? Entonces se dirigió a mí y esa frase del otro hacia mí me marca, aunque sea algo en el orden del ser, pero me marca por, bueno, las resonancias que pueda tener. Y ahí ya su función, el primer plano de la función de esa frase pasa a ser simbólico.
Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que cuando Lacan propone real simbólico imaginario o simbólico imaginario y real, como quieran, él está este es el punto de partida, ¿cierto? Es lo que él aprende en Freud. Por eso yo insisto con mi cantaleta de que el tiempo para comprender en psicoanálisis es el momento en el que Lacan nos enseña a leer lo real, lo simbólico y lo imaginario en Freud. Y no en Freud viejo, no en el Freud en el último Freud, no, desde el principio. Porque es que desde el principio están estos elementos, ¿cierto? Que nosotros poco a poco empezamos a identificarlos y a ver la manera como influyen en un sujeto y cómo se van manifestando en un análisis. Ujú. Pero es el uno 2 3 del psicoanálisis, pues, o sea, el cuerpo, las palabras, eh, el cuerpo y los afectos. Ay, eso es lo que quería decir, que los afectos son, digamos así, creo que se me pasó la palabra, pero él habla de los afectos en dos términos, Freud, que son la intensidad, es decir, son susceptibles de cantidad, se cargan, son más intensos y se descargan, ¿sí? Ahí estoy en la dimensión del goce, digámoslo así, que está subyaciendo a los afectos. Pero cada afecto es distinto, no es lo mismo la alegría que la tristeza. Y él a eso lo llama el tinte del afecto, ya no la cantidad, sino el tinte del afecto. Entonces, por eso nos vamos a encontrar que Lacan va a decir que los afectos son del orden de lo real y están en relación con el goce. Ujú. Bueno. Entonces, cada vez que leamos, que Freud a veces lo utiliza mucho, el color de los afectos, el tinte de los afectos, no se está refiriendo tanto a la dimensión del goce, de la situación de carga, descarga, de intensidad, sino de qué tipo de pasión o de afecto se trata, como las que vimos en la sesión anterior. Bueno, yo prometo que para la próxima, hoy no alcancé para hoy, pero quería hacer unos esquemas con los colores, pero bueno, lo traigo en la próxima. Listo. Entonces vamos a continuar donde quedamos. Ujú. Después de los ejemplos a los que nos remitió, que recuerdan ustedes el caso de la señora que cuando el marido le hace una afrenta, ella la siente como una bofetada. También el caso de Cecil, el último caso donde ella lo que hace es que simboliza, por ejemplo, la mirada de la abuela. Entonces, lo que hace con esa mirada es que la simboliza, digámoslo así, la trata en términos simbólicos y por eso la somatiza de un lado y la simboliza, le da ese doble tratamiento, porque siente un dolor intenso en la frente, pero cuando hace el análisis ella misma se da cuenta que lo que hizo fue un tratamiento simbólico de esa mirada penetrante, ¿sí? Como si hubiera penetrado en su frente. Bueno, entonces aquí vamos. Les recuerdo para quienes llegan hoy por primera vez que pueden interrumpir en cualquier momento con preguntas, eh, comentarios, etcétera. Bueno, entonces, a ver, yo dónde. Ta. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Sara. Hay algo en lo que no tengo claridad y es Sí. precisamente cuando te refieres a lo simbólico, es porque se logra de alguna manera una elaboración a través del lenguaje o es cómo. Eso, o sea, cuando llega primero es el impacto de lo que el otro dijo. Ahí no hay simbolización. Ahí esa frase, digámoslo así, pertenece al lenguaje, con cierta reserva digo, es del orden por pertenecer, porque su esencia es lingüística, podremos decir que responde a lo simbólico. Pero ya la cuestión es cómo esa frase me impacta, ¿sí?
yo incorporo el tono de voz de esa frase y cómo las palabras de esa frase tienen en mí un efecto. Y si ese efecto yo pude contestar a esa frase que me dijeron, es que sos una mentirosa, sigamos con el ejemplo, es que sos una mentirosa, ¿cierto? ¿Por qué esa frase? Y yo no la pude contestar, yo no pude decir nada, me tuve que quedar callada. O si la contesté en cierta medida, entonces también hay la vivencia, digamos así, el plano en esa vivencia, lo simbólico entra a jugar una función, ¿cierto? Entra a integrar la vivencia, o sea, una vivencia siempre va a tener los tres registros. Ahora, después de que yo me tragué eso y eso devino síntoma de alguna manera y me obligó a ir al analista, pues ya cuando yo estoy hablando de esa experiencia y de lo que viví y de la manera como esa vivencia llegó a mí y cómo no la pude procesar, entonces ya en el análisis ya sí entra a ser simbolizada. Entonces mira lo que la pregunta es muy interesante porque antes de que yo la elabore, antes de que yo la simbolice a través del análisis o en una conversación con alguien o conmigo mismo, de todas maneras es un real. Adquiere el estatuto de real porque yo no lo he podido simbolizar. O sea, digamos así que lo real no es solamente el cuerpo, no son solamente los efectos, sino también las frases o las imágenes que yo no, que llegaron, me impactaron y yo no he podido elaborar. Es buena la pregunta. Sí, se mueve la dinámica de lo real, simbólico, imaginario, está constantemente moviéndose, pero por eso es que Lacan insiste y dice, cuando usted quiera examinar un problema desde el punto de vista psicoanalítico tiene que considerar los tres registros, que de pronto en algún momento hay uno que está en primer plano, ok, sí, pero no es absoluto, ¿cierto? Siempre entran en relación. Sí, Marce, Gracias, buenas noches. sí, buenas Ana, noches. entonces también podríamos decir, es que así lo entendía yo, ¿eh? Nada más que Sí, estoy tratando de, mm, de hilar lo que tú estás diciendo con lo que yo ujú, tenía previamente. Entonces, el mm, registro de lo simbólico, hasta donde yo tenía entendido, mm, era cuando había esa metáfora paterna, cuando en el Edipo mm, se hace mm, la introducción de la mm, ley y entonces sí entra a lo simbólico, porque ya tiene estructurado el significante, el lenguaje y la ley, estructurando así pues, el inconsciente y una realidad subjetiva. O sea, yo lo mm. ubicaba más en el Ah, proceso ya. del Edipo. O sea, queda en el Ah, real cuando no hay metáfora paterna, cuando el ah, niño queda atrapado en la mirada o en la palabra de la madre. Pasa a lo simbólico cuando hay una intervención del padre, cuando el padre hace ese... Hay un texto en donde se habla ay, mucho sí. de la boca cocodrilo y ponen el ejemplo de que el Mm, padre es el que pone ese palito que evita que ujú. devore al otro. Entonces, cuando hay un padre, cuando hay una metáfora paterna, entonces entra el registro de lo simbólico. Estamos de ¿Sí? acuerdo, eso Ah, ocurre, ok. pero Marce, eso ocurre cuando el niño está en el periodo del Edipo, 3 años y medio, Sí, claro. 4, Sí, sí. pero ¿y entonces qué pasó? Es decir, ¿qué puedo decir yo de las vivencias desde el momento en el que el niño llega? Es decir, el niño recién nacido, y eso nos lo dice Lacan también, el niño recién nacido cuando llega y lo único y todo lo que percibe es del orden de lo real, hasta que Sí, claro. empieza a reconocer, por ejemplo, ciertas voces, a reconocer un significante o un nombre con el que se lo llama. Es decir, lo simbólico está desde el primer momento de la vida, lo mismo que lo real. Lo imaginario va Ok. a llegar a los 8 meses, entre los 6 y los 8 meses va a llegar lo imaginario para ese sujeto, para ese niño, pero antes de los 6, 8 meses todo está en el orden de lo real
Y Sí, claro, posiblemente de lo simbólico, sí ha habido ciertos movimientos de la madre, ¿cierto? Si la claro. madre ha podido transmitirle algo de lo simbólico y ya cuando llega a los 3 años y medio, 4, pues lo simbólico, o sea, en cada momento de la vida, lo simbólico y la simbolización va a ser diferente, ¿cierto? Porque depende del momento Ujú. del niño, pero siempre lo hay, sí. Entonces, Ok, simbólico es muy importante y poco a poco vamos viendo en qué consiste una simbolización para un niño, ¿cierto? ok, vale, gracias. Bien, bueno, listo. Entonces, vamos, después de estos ejemplos, entonces sí, recordamos, entonces, habíamos quedado aquí como el caso de Cecil, decía en el caso de ella, también algunos recuerdos de importancia teológica entre 15 y 25 años de antigüedad se demostraron en ella asombrosamente intactos y provistos de intensidad sensorial, poseyendo a su retorno la plena fuerza afectiva de unas vivencias nuevas, como si fueran nuevas, pero ya venían, ¿cierto? Guardados en el recuerdo, en lo inconsciente. Entonces, así fue como terminamos en la ocasión pasada, así que, bueno, vamos a continuar con la lectura de esta segunda parte. ¿Quién quiere leer? ¿Quién se... María Elena, que la veo por ahí, se anima a leer aquí. Ujú. Sí, el Bueno, micrófono, ahí sí, ya, sí, sí. ya. Solo Ujú, podemos buscar el fundamento de ello en que tales recuerdos han de ser eximidos de las absorciones desgastadoras antes elucidadas. En efecto, se demuestra que esos recuerdos corresponden a traumas que no han sido suficientemente abreacionados, entre comillas. ujú. Y a poco que ahondemos en las razones que impidieron esto último, descubriremos al menos dos series de condiciones bajo las cuales es interceptada la reacción frente al trauma. Al trauma. Ujú. Entonces, trauma es lo que no está elaborado. Trauma siempre será del orden de lo real. Ujú. Volvamos a Ujú, leer, por favor, cada frase para ujú. pensar. Solo podemos buscar el fundamento de ello en que tales recuerdos han de estar eximidos de las absorciones desgastadoras antes elucidadas. Exacto, entonces solo podemos encontrar el fundamento de ello, es decir, del hecho de que haya recuerdos de hace 25, 30 años, 50, los que sea, que están provistos de tal intensidad sensorial que parecen unas vivencias afectivas nuevas, ¿cierto? Tiene toda la fuerza de unas vivencias nuevas. Y el fundamento de esto solamente puede, de que se haya guardado tanto tiempo, y que corresponda. Yo me parece que esto pero hace un contraste, ¿cierto?, entre la antigüedad del recuerdo y la intensidad del afecto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el afecto, si son las palabras, es del orden simbólico, y si son las imágenes, de lo imaginario en general, pero está el afecto que es de lo real, ¿cierto? Y por eso poseen esa fuerza afectiva de una vivencia nueva. Entonces va a explicarlo, porque esos recuerdos que se guardaron desde hace tanto tiempo están eximidos del desgaste de los recuerdos normales que se dan por abreacción, ¿cierto? Porque como están fuera de la conciencia del sujeto, entonces no ha habido ocasión de abreaccionarlos, de hablar de ellos, de declararlos, y siguen ahí como enconados, ¿cierto? Digámoslo En una así. parte del inconsciente, Freud habla de que son larvas, como larvas. Ujú, Sí, sí, como ujú, todo eso que está allí como larvas, y también se refiere a que son retoños, o sea, que pueden dar ujú. retoños, que siempre están buscando la pugna por salir. Es Ajá, exactamente, sí. bien interesante eso. Bueno, en efecto.
Se Ujú. demuestra que esos recuerdos corresponden a traumas que no han sido suficientemente abreacionados. Exacto, es por eso, Y a poco, ujú. Es por el carácter de traumas que tienen. Es decir, que están ahí sin descargarse, sin poderse hablar. Sí, sí, siga, porfa. Y a poco. Ujú. y a poco que ahondemos en las razones que impidieron esto último, descubriremos al menos dos series de condiciones bajo las cuales es interceptada la reacción frente al trauma. Muy bien. Entonces ya no es solamente el hecho de que se explica por qué esos recuerdos corresponden a traumas, ¿sí? Que no han sido suficientemente reaccionados, elaborados, simbolizados. Y a poco que ahondemos cuál es la razón, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué impide esa reacción? Se descubren entonces, nos dice, dos series de condiciones bajo las cuales es interceptada la reacción frente al trauma, es decir, el hecho de que hubiera sido posible una reacción. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que lo intercepta, qué impide la reacción frente al trauma. Entonces nos va a decir que son dos series de condiciones. Vamos a ver cuál es la primera. En el primer grupo incluimos los casos Ujú, en que los enfermos no han reaccionado frente a traumas psíquicos porque la naturaleza misma del trauma excluía una reacción, ujú, entre paréntesis, como por ejemplo la pérdida que se presentó irreparable de una persona amada, cierro ujú, paréntesis, ujú, o por circunstancias sociales la imposibilitaron o porque se trataba de cosas que el enfermo quería olvidar y por eso adrede las reprimió, en corchete desalojó. ujú, Desalojó de su pensar consciente, las inhibió y sofocó. ujú. Bien interesante esa parte de ahí. Ajá. Terminemos el párrafo y lo releemos. ¿Sí? Eso, aquí, a esas cosas. Ajá. A esas cosas penosas justamente se les halla luego en la hipnosis como base de fenómenos histéricos, entre paréntesis, delirios histéricos de monjes y religiosas, de mujeres abstinentes, de niños bien educados. Cierro Ujú, paréntesis. ujú. Muy bien. ¿Hasta ahí? Entonces volvamos, sí. Ujú, En el primer grupo incluimos los casos en que los enfermos no han reaccionado frente a traumas psíquicos porque la naturaleza misma del trauma excluía una reacción. Entre paréntesis, como por ejemplo la pérdida que se presentó irreparable de una persona amada. Cierro amada, paréntesis. sí. Entonces, veamos el caso, ¿cierto? Entonces, porque la naturaleza del trauma excluye una reacción, como en el caso de cuando se pierde a un ser amado y que se pierde así de pronto, ¿cierto? Sobre todo cuando es de repente. O, Ujú. segundo caso, porque, O porque se trataba de cosas que el enfermo quería olvidar y por eso adrede la reprimió. ajá, por Corchetes eso, desalojó de su exacto. pensamiento consciente, las inhibió y sofocó. Exacto, entonces las reprimió de su pensamiento consciente, las inhibió y sofocó. Entonces estamos en el orden de lo inconsciente, o sea, esto es 1892 y ya él está abriéndole no ha nombrado inconsciente, pero es una dimensión fuera de la conciencia. Y también aquí está que faltó porque circunstancias sociales lo imposibilitaron, ¿cierto? Ciertas circunstancias sociales hacen que uno se tenga que quedar callado o de cosas que él quería, que fue de la misma voluntad del paciente, ¿cierto? Quería olvidar y por eso adrede reprimió. ¿Sabe qué Mm, me resuena esa mm, frase? Por lo menos sí. los deseos sexuales. Ujú. Cuando, por lo menos cuando en la adolescencia que a uno le gusta una persona, o también un adulto, que le Sí, gusta una sí. persona, o Ujú. tiene sueños Sí.
sueños también, pues Mm, como sexuales, y entonces no soy capaz de decirla y prefiero callarlos. ujú, ujú, sí. Y entonces ya va a decir los casos, a esas cosas penosas, justamente se las halla luego en la hipnosis como base de fenómenos histéricos. Y entonces nos va a dar ejemplos, los delirios histéricos de monjes, monjes y monjas. Esto es 1892, 93, ya él había estado donde Charcot y simplemente recuerdo al pasar que con Charcot aprendió que también había histeria masculina, ¿cierto? Bueno, y también los delirios histéricos de mujeres abstinentes o de niños bien educados. Entonces, mire que también esta fue una pregunta de la ocasión anterior, que si había delirios en la histeria. Pues mire que sí, delirios histéricos de monjes y religiosas, de mujeres abstinentes, de niños bien educados. Muy bien, vamos a la segunda serie. Ujú, La segunda serie de condiciones no están comandadas por el contenido de los recuerdos, sino por los estados psíquicos en que sobrevinieron las vivencias en cuestión. Dos puntos. ujú, En la hipnosis, uno ujú. halla como ocasionamiento de síntomas histéricos también representaciones que, sin ser significativas en sí mismas, deben su conservación a las circunstancias de haberse generado en afectos graves y paralizantes, como el terror, o directamente en estados psíquicos anormales, como el estado crepuscular seminótico del soñar despierto, los estados autohipnosis y fenómenos similares. Aquí fue la naturaleza de esos estados lo que imposibilitó reaccionar frente a lo que sucedía. Ok, bien, sí. Bueno, retomemos. Entonces, la primera me gustó como, vuelva a leer, porfa, María Elena, para que vamos descifrando la segunda serie. La segunda serie de condiciones no están comandadas por el contenido de los recuerdos. Eso, entonces, perdón ahí. Entonces, eso. Quiere decir que la primera serie está comandada por el contenido de los recuerdos, ¿sí? Que son todos estos recuerdos incluimos los casos en que los enfermos no han reaccionado frente a traumas psíquicos porque la naturaleza del trauma excluía una reacción. Es decir, los contenidos de la situación traumática excluían una relación, una reacción, es decir, por ejemplo, los traumas sexuales o la pérdida de alguien. Ujú. Bueno, entonces, este ya no tiene que ver con el contenido de los recuerdos, sino con qué. Siga María Elena, porfa. Sino, Sí, por los estados psíquicos en que sobrevinieron las vivencias en cuestión. En exacto. en la hipnosis uno halla como ocasionamiento de síntomas histéricos, también representaciones que, sin ser significativas en sí mismas, deben su conservación a las circunstancias de haberse generado en afectos graves y paralizantes, como el terror, o directamente en estados psíquicos anormales, como el estado crepuscular seminótico del soñar despierto, los estados de autohipnosis y fenómenos similares. Aquí fue la naturaleza de esos estados lo que posibilitó reaccionar frente a lo que sucedía. Exacto. Ujú. Porque estaban en otro estado, no era una vivencia de plena conciencia, ¿sí? Sí, Marcela, adelante. Quería preguntar a Ana Victoria si aquí, Sí. cuando él dice representaciones, aquí Mm. entonces está hablando de, de condiciones, o sea, no están comandadas por el contenido, sino si estas representaciones son significantes que se enlazaron a efectos graves y paralizantes. O sea, si se trata ahí de eso, Bueno, yo voy a si lo poner de que una la, vez, sí, de sí. sí, no, no, si lo que lo Ujú. genera la represión es, bueno, no, lo que genera la represión no. Si aquí representaciones significa em,
significantes y que deben su conservación por haberse generado, por la circunstancia de haberse generado en afectos graves, o sea, enlazarse a afectos graves, ¿o qué? Pero mira lo que dice. Entre otras cosas, aclaro representaciones. Estamos en 1892-93, pero en 1891 él había hecho el trabajo sobre las afasias. Y para las afasias, para él está claro que una palabra es un significante, es decir, una palabra es el resto mnémico, el recuerdo de la palabra que se escuchó. No tiene que ver nada con la significación, ¿cierto? Es ese registro. Entonces, aquí también las representaciones pueden tener ese matiz de significante, pero también pueden ser imágenes. Yo les voy a contar el caso al que él se está refiriendo y que seguramente nos va a remitir más adelante, y es en el caso de Ana O. Porque es que aquí la cuestión es que la segunda serie de condiciones para no haber reaccionado, es decir, para no haber reaccionado frente a lo que se estaba viviendo, ¿cierto? No haber podido decir palabra, ni reaccionar, ni reaccionar, es por el estado psíquico en que sobrevinieron las vivencias. Entonces, las vivencias en cuestión, es decir, la vivencia traumática. Y esto me parece muy importante por un detalle, porque estábamos viendo hasta aquí, hasta aquí, que las vivencias eran cuando vos estabas frente a otra persona real, ¿cierto? A un sujeto real de carne y hueso, y hubo una discusión y hubo algo que hizo que esa vivencia se llenara de afectos, se llenara de palabras y que no hubiera podido ser no se hubiera podido hacer una catarsis sobre ella, ni después con los recuerdos una reacción, o si hubiera podido hablar de ellas. Aquí se trata de vivencias que no son de ese tipo, que no ocurrieron en la vigilia, no ocurrieron mientras que estábamos despiertos, sino que estábamos en unos estados psíquicos, sino por los estados psíquicos en que sobrevivieron las vivencias en cuestión. Y esos estados psíquicos, mire, ya es usted solo. Entonces, esos estados psíquicos son eh, en esos estados psíquicos hay representaciones que puede que no sean significativas en sí mismas, pero deben su conservación a la circunstancia de haberse generado en afectos graves y paralizantes, como el terror. Entonces voy a poner el caso. El caso es que Ana O, volvemos a Ana O, la paciente de Breuer, ella estaba cuidando a su padre. Acuérdense que el papá, ella empieza a estar enferma, es cuando su papá se enferma y ella se dedica a cuidarlo, y con tanta intensidad que ella misma cae enferma. Y en una de esas ocasiones ella estaba cuidándolo y de pronto estaba como semidormida y tenía el brazo colgando así en el mueble, según entiendo, y ella, en lugar de ver ese brazo, ella ve una serpiente y se llena de terror. Y esa serpiente que ella vio, que la llenó de terror, fue el origen del trauma psíquico. Y ella no pudo reaccionar, ella solamente se despertó y olvidó ese sueño. Ese sueño no, olvidó esa imagen, eso que ella vio. Entonces no pudo reaccionar y quedó en el inconsciente hasta que Breuer, a través del análisis, llega a encontrar la razón de esa situación, de que era el terror por lo que ella había, esa visión, era la causa del trauma. Pero entonces ella no pudo reaccionar porque no estaba en estado de vigilia, estaba en una especie en un estado psíquico que le impedía cualquier reacción, ¿cierto? Entonces, por eso es lo que dice aquí, que en la hipnosis uno halla como ocasionamiento del síntoma histérico
de la parálisis, por ejemplo, que creo que ese era el síntoma, la parálisis del brazo, respondía a eso, a que ese brazo había estado en esa posición y ella vio la serpiente y entonces llena de terror, ¡pum! No quiso pensar más en esto. Pero también ocurre en esto que él está descubriendo y es el estado crepuscular semi-hipnótico del soñar despierto. Y esto nos ocurre a todos. ¿Quién no ha tenido 15 años y no ha estado soñando despierto? ¿Cierto? Uno despierta. Las películas lo presentan también mucho. Entonces es ese estado semi-hipnótico porque uno está como uno está tan embebido en su fantasía diurna que hasta se sonríe casi que como que actuara. Entonces él descubre que en las histéricas a veces ese soñar despierto, cuando ya se despierta la persona, entonces lo que se soñó despierto cayó al inconsciente, digámoslo así, la persona no tuvo manera de reaccionar porque claro, ya la vida despierta le exigía, hey, despierte, ¿cierto? Aterrice, aterrice. Ajá. Bueno, y los otros son estados de autohipnosis y fenómenos similares, que es lo que ocurre con una señora del caso de curación por hipnosis, donde una señora, creo que es esta, si no es Cecil, ella misma se había propuesto no hacer bulla para que su hijo que estaba enfermo o su hija no se despertara. E inconscientemente, como por autohipnosis, dice él, ella piensa, no puedo hacer bulla, no puedo hacer ruido, y viene lo contrario, y empieza a hacer un chasquido con la lengua, como el sonido del urogallo, dice, una especie de pájaro, pero fue porque después Freud cuando hace la hipnosis, ella recuerda el momento en que se puso ese designio de no hacer bulla, pero también como una voluntad contraria viene a decirle que haga bulla y se da ese chasquido, que es una especie de compromiso entre el ruido y el silencio. Entonces, por eso está diciendo, aquí fue la naturaleza de esos estados lo que imposibilitó el reaccionar a lo que sucedía y no el contenido del trauma, ¿sí? Aquí es el estado, porque la persona estaba somnolienta, ¿cierto? ¿Queda medio claro? Sí, Daniela, adelante. Ujú. Sí, sí, Ana Victoria, gracias. Sí, Daniela, adelante. Hay Hola, una, ¿escuchan? sí, 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 ujú, Sí, ya, ok. Bueno, es sí. que escuchando esto pensaba Mm, como un fragmento de un caso que quizás entonces, sí, ahora leyendo esto de Freud, ujú, conversando de eso, quizás me da una claridad, porque es una sí, paciente que cuando empieza el proceso, ella tiene como unas crisis de angustia muy fuerte al estar en pisos altos. Y ujú, bueno, para no alargar la historia, pasados ujú, un par de años en el proceso, en un momento ella empieza a hablar de un momento de su vida en la adolescencia en el que su padre entra en quiebra y entra ujú, como en un momento depresivo. Entonces, cuando ella dormía, ujú, escuchaba entre dormida los pasos del padre como angustiado caminando en la casa. ujú, Y ujú, en un momento recuerda un sueño que tiene del padre tirándose por el balcón. Eh, ujú, y puede hablar de cómo quizás esos sueños son producidos ujú, por la angustia que le generaba escuchar a su padre, porque también creo que hablaba del llanto, como escuchar cierto llanto del padre, pero eso ujú, solo pasaba en la madrugada cuando ella estaba dormida y ujú, luego se producía un sueño y se produce posteriormente un síntoma que ella nos explicaba, que era el miedo a las alturas y que luego ujú. podemos llegar un poco pues a eso. Pero pensaba en Uh, esto, es un sueño, ¿cierto? ajá. También pasa cuando Esa, ella dormía. exactamente, eso es, qué belleza de ejemplo, exacto, Daniela, es eso. Mm. Entonces había ese síntoma, ese miedo a las alturas producto de esto.
Uy, qué belleza. Exactamente de eso se trata. Entonces no es fácil seguir a Freud, porque es que además uno pues no es fácil ver esa diferencia. O sea, para mí es muy increíble que en estados que no son de vigilia, puede haber una situación traumática o de terror a la que uno no pueda reaccionar, ¿cierto? Esto pues me sorprende a mí aquí, que uno lo ha visto. Por ejemplo, él dice que en el creador diurno, en el creador literario y el fantaseo, por ejemplo, y en algún otro texto sobre la histeria, él dice cómo las fantasías son estados previos a los síntomas, en general en la histeria. Bueno, ya entendemos por qué, ¿cierto? Uno se eleva y puede dar con algunas representaciones o algunas imágenes o algunas palabras que puedan ser traumáticos y a las que no se ha podido reaccionar. Que es eso lo que es lo problemático. Muy bien, bueno, ¿alguien más? Terminemos con este punto, sí, María Elena, y luego cambiamos de lector. Ambas clases. Ujú. Leemos la nota al pie de página. ¿Se acuerda que ahí teníamos una nota al pie de página que no la leímos? Ah, sí, 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 listo. Yo creo Sí, que esta es una de, esta es larguísima. es larguísima, pero es de Strachey. Es de Strachey y está hablando de cómo, si quiere leer las primeras frases porque Hasta donde hay son de punto. Strachey, sí. Ujú. Bueno, ahí entre corchetes dice, es esta la primera vez que aparece el verbo reprimir, Verdragem. Ajá. Cierro corchete, con el Ajá. sentido que luego tendría en psicoanálisis. Exacto, cuando él dice el nueve, desalojo, exacto. Y Desalojo. por eso adrede, o porque se trataba de cosas que el La enfermo reprimió. quería olvidar, y por eso adrede las reprimió, las desalojó. Entonces, Echeverry traduce desalojó, pero en alemán corresponde a vertragen, que es reprimir. Ujú. En el Ujú, sentido que luego tendrá el psicoanálisis, efectivamente, ¿cierto? Está ahí claro, sí. ujú. Entonces, sí, ya lo que sigue es lo que va a seguir diciendo Strachey, donde Freud habla de represión y Ya de todos represión. sí, dejémoslo así y más bien avancemos un poquito, Bueno, sí. ambas clases de condiciones pueden desde luego conjugarse y de hecho lo hacen a menudo. Ujú. O sea, la naturaleza del trauma y el estado en el que se pudo haber tenido una representación de ese tipo. Ujú. Es el caso cuando un trauma en sí eficiente sobreviene en un estado de afecto grave y paralizante o de conciencia alterada. Pero parece también que en virtud del trauma psíquico, en muchas personas se suscita uno de esos estados anormales, el cual a su vez imposibilita la reacción. Ujú, ujú. ¿Sigo Listo. leyendo? Sí, releamos, simplemente releamos como para que estemos seguros de que leímos. Ujú. Sí. Ambas clases de condiciones pueden desde luego conjugarse y de hecho lo hacen a menudo. Ujú. Es en ese caso, el caso cuando un trauma en sí eficiente sobreviene en un estado de afecto grave y paralizante o de conciencia alterada. Eso, entonces un trauma eficiente sobreviene en un estado de afecto grave, o sea, de terror. Además del terror viene la situación traumática o de conciencia alterada, ¿cierto? Miren, de conciencia alterada. Eso nos hace pensar también en los desencadenamientos que se dan cuando se fuma marihuana o cualquier otro tipo de droga o también por efectos del alcohol. No han escuchado ese tipo de casos, ¿cierto? Personas que estaban bajo el efecto del alcohol o de alguna droga y se desencadenan, efectivamente. Bueno, pero parece también que en virtud del trauma psíquico puede haber un trauma, ¿cierto? En muchas personas se suscita uno de esos estados anormales, ¿cierto? El cual a su vez imposibilita la reacción.
Ante un trauma así fuerte, se genera un estado donde la persona está en un estado de autohipnosis o en un estado de conciencia segunda. O como, Ujú. no de conciencia segunda, sino como en un estado así de adormilamiento, de hipnosis. Mm, Muy bien, bueno, sigamos. Ujú. Ahora bien, ujú. Ahora bien, ambos grupos de condiciones tienen en común que los traumas psíquicos no tramitados por vía de reacción no lo son tampoco mediante procesamiento asociativo. Ujú, ujú. O sea, sí. Si quieres, reléala de una vez para que la aclaremos, sí. Ahora bien, ambos grupos de condiciones tienen en común que los traumas psíquicos no tramitados por vía de reacción no lo son tampoco mediante procesamiento asociativo. Asociativo, o sea, la posibilidad de asociar, de simbolizar, podría decir uno, ¿cierto? De establecer nuevas vías de relación. O sea, que lo que no fue tramitado por reacción no lo será tampoco después por vía asociativa, ¿cierto? Sigamos a ver qué más entendemos de Pero aquí. entonces el Ujú, vía sí. asociativa es, pues, porque por la asociación libre es lo que Freud inicialmente dijo sobre como el mecanismo Mm, para hablar, la asociación libre. Entonces ahí yo lo relaciono con la asociación libre y dice, porque no lo son tampoco mediante procesamiento asociativo. Bueno, eso es lo Exactamente. que yo- Pero es el sujeto el que no, porque él está hablando aquí de la dificultad que tiene el sujeto o el paciente, en este caso la histérica, para reaccionar frente al trauma psíquico o para reaccionar después cuando puede hablar de ese trauma. ya. Entonces, cuando sí fue traumático y no pudo decir nada, como las monjas, por ejemplo, arriba, entonces era imposible para ellas poder establecer alguna asociación o alguna elaboración respecto a ese trauma. Pero entonces lo que me dicen me parece importante también para que diferenciemos. eh, la asociación libre, todavía aquí no ha llegado él a la asociación libre, aunque ya tiene intuición y ya va a llegar allá, pero por ahora lo que la asociación libre que va a llegar después va a sustituir a la hipnosis, porque ya no será necesario hipnotizar al paciente, sino que la asociación libre va a permitir un estado donde el sujeto sin necesidad de hipnosis va a encontrar el origen del trauma, ¿cierto? O el origen del síntoma. Una cosa es encontrar el origen del trauma, una cosa es encontrar el origen del síntoma, cuál es el trauma que lo causó o la representación, la reacción que no se ha dado. Y otra cosa es elaborar asociativamente ese origen, ¿cierto? Son dos cosas muy diferentes. Después de que se encuentra, es por eso, eso ocurrió, entonces ya ahí hay que encontrar otra manera, otra elaboración. Por eso a veces yo en algunos controles que hago en los controles que hago en China con las jóvenes psicólogas posfreudianas que están tratando de formarse en psicoanálisis lacaniano, ellas decían, es que los pacientes dicen que bueno, y que ya recordaron, que ya recordaron de su infancia, pero que eso no les ha servido para nada. Pues claro, es que no les puede servir para nada porque se quedaron en la mitad del trayecto. Falta todo lo otro, que es el proceso que les permite establecer un vínculo entre eso que vivieron y lo que actualmente están viviendo y poder ellos establecer otras relaciones diferentes, otras asociaciones diferentes que las que originaron el síntoma. Entonces, son dos cosas diferentes. Para llegar al origen se necesita la asociación libre, pero ya después de que lo encontré, yo ya no me puedo ya no puedo seguir en la asociación libre, sino que se trata realmente de establecer una simbolización, que eso ya es distinto, una elaboración, una asociación que permita ver las cosas
desde otro punto de vista. Sí, Marce. Ujú. Eso tiene Gracias. relación con lo que Lacan dice, momento de ver, momento de comprender, de Exacto, decidir. exacto. Instante de ver, tiempo Ujú, para comprender y el momento de concluir es la simbolización. Exacto. Y el instante de ver, si usted quiere, es el momento donde se encontró el origen del síntoma, donde ujú. estaba la causa, el elemento traumático. Imagínense todo lo que va desde ese instante de ver hasta el momento de concluir, todo ese tiempo para comprender, ¿cierto? Que implica establecer otros vínculos, otras relaciones, etcétera. Exacto, así es, eso es. Marce, ¿ibas a decir algo? Sí, gracias. Solo Sí. para Mm, aportar algo a lo que acabas de decir, que justo sí mm, se da mm, paso a la asociación libre porque se ujú, dan cuenta que la hipnosis no siempre da los resultados que requieren, porque no todas las personas son susceptibles mm, mm, al mm, estado de la hipnosis, ¿no? Que no son altamente sugestionables. Y entonces mm, eso da paso también a lo que después sería la cura a través de la palabra. exacto, exactamente. Ujú. Bueno, terminemos entonces esta Sí, porque parte. en la hipnosis no hay un estado de conciencia, No. también, ¿no? Ujú, Dice eso. mm, Bueno, ujú. Sí, en exacto. el ¿sigo? Sí, sí, porfa. En el primer grupo es el designio del enfermo el que quiere olvidar las vivencias penosas y excluirlas en lo posible de la asociación. En el segundo, ese procesamiento asociativo no se produce por falta de un vasto enlace asociativo entre el estado de conciencia normal y el patológico en que se generaron aquellas representaciones. Ujú, Enseguida tendremos ocasión de considerar con más detalle estas constelaciones. ujú. Releamos. Ujú, En el primer grupo es el designio del enfermo el que quiere olvidar las vivencias penosas y excluirlas en lo posible de la asociación. ajá, es él el que no quiere pensar más en eso, ¿sí? Ujú. En el segundo, Perdón, me llama mucho la atención, es el designio del enfermo, su propósito, lo que él quiere. Él no quiere saber más, quiere olvidarlo, la vivencia penosa, y la excluye de la asociación. Como no quiere pensarla, entonces la excluye de cualquier asociación. no Y quiere en el hablar. segundo caso, sí, ¿qué pasa en el segundo? Ese procesamiento asociativo no se produce por falta de un vasto enlace asociativo entre el estado de conciencia normal y el patológico en que se generaron aquellas representaciones. Ujú, ujú. No hay manera, no está en la conciencia. Ujú. Enseguida Listo. Ujú. tendremos ocasión de considerar con más detalle estas constelaciones. Listo. Bueno, terminemos esta segunda parte. Ujú, Cabe decir, y entonces allí como que, ujú, pues, que las representaciones devenidas patógenas se conservan tan frescas y con tanto vigor afectivo porque les es denegado el desgaste normal por abreación y por reproducción en estado de asociación desinhibida. ujú. Qué belleza, vuélvalo a leer. Por favor. Cabe decir, pues, que las representaciones devenidas patógenas se conservan tan frescas y con tanto vigor afectivo porque les es denegado el desgaste normal por abreación y por Ujú. reproducción en estado de asociación desinhibida. Exacto. Les es denegado el desgaste normal por abreacción porque no pueden hablar de ellas, puesto que están fuera de su conciencia. El sujeto ni siquiera las recuerda. Por eso toca la asociación libre, ¿cierto? En esa época la hipnosis. Y también porque, a ver, porque les es denegado el desgaste normal por abreacción y por reproducción en estados, este no lo entendí, aquí me perdí, a ver, y con tanto vigor afectivo porque les es denegado el desgaste normal por abreacción. Ah, ya. El desgaste normal se puede dar por abreacción, es decir, porque lo recuerda y puede hablar de ellos y puede declararlos y puede
expresar el afecto en palabras. Pero también el desgaste normal se puede dar porque se reproduce en estados de asociación desinhibida, es decir, que se puede asociar libremente, pero aquí está dando como la pista, ¿cierto? De asociación desinhibida, es decir, sin necesidad de esa inhibición que, por ejemplo, arriba había manifestado, por ejemplo, la inhibición social, ¿cierto? No puede decir nada porque imagínese qué pena, está ahí delante de quién, ¿sí? Entonces la inhibición social, en cambio aquí, se puede reproducir en estados ya sin inhibición y para eso se necesita pues otra cosa. Muy bien, bueno, ese es el segundo punto. Recuerden que el primero, vamos a retomar el primero, que son cinco capítulos y cada uno termina con una conclusión, ¿cierto? Como con un punto o sí, como con un principio o punto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el primero es, el histérico padece por la mayor parte de reminiscencias. Y el segundo es, ujú, ¿por qué padece de reminiscencias entonces? Porque las representaciones devenidas patógenas se conservan tan frescas y con tanto vigor afectivo porque les es denegado el desgaste normal, ya sea por abreacción o por reproducción en estados de asociación desinhibida. Muy bien, vamos al tercer punto. Yo creo que nos da tiempito de avanzar algo, pero entonces cambiemos de lector. ¿Quién quiere o de lectora? ¿Alguien quiere, se ofrece para leer, porfa, aquí? Yo puedo Doctora, bueno, leer. yo leo. Ah, bueno. Uy, Ah, ya bueno, leer, no, no, pero dale, dale. No, dale Listo. tranquila, Si me dale. señala dónde No, comienzo, qué no. pena. aquí donde dice ya cuando comunicamos. Ujú, eso, tres. Ya cuando ¿Quién dijo que? Sí, sí, adelante. comunicamos las condiciones que según nuestras... Ay, se corta un poquito. ¿Quién está hablando? ¿Quién es? ¿Quién está Ya cuando leyendo? nos, Sí, aló. según ¿Sabe que es nuestras... que su micrófono se está cortando un poquito? Se corta, no la escuchamos bien. ¿Quién es la que está Si leyendo? gustan, si ¿Cuál gustan, es su yo puedo nombre? leer, Bueno, Sí, sí. adelante, listo. ¿sí? Les Sí. anticipo una disculpa por si mi perro empieza a ladrar de un momento Ah, ok. a otro, ¿eh? Bueno, Vale. a ver. Punto 3. Ya cuando comunicamos las condiciones que según nuestras experiencias son decisivas para que desde traumas psíquicos se desarrollen fenómenos histéricos, nos vimos precisados a hablar de unos estados anormales de conciencia en que se generan esas representaciones patógenas y a destacar el hecho de que el recuerdo del trauma psíquico eficiente no se halla en la memoria normal del enfermo, sino en la memoria del hipnotizado. ¿Continúo o repito el párrafo? Wow, repitamos porque qué belleza esto. Ujú, Ok. Ya cuando ujú. comunicamos las condiciones que según nuestras experiencias son decisivas para que desde traumas psíquicos se desarrollen fenómenos histéricos, nos vimos precisados a hablar de unos estados anormales de conciencia en que se generan esas representaciones patógenas y a destacar el hecho de que el recuerdo del trauma psíquico eficiente no se halla en la memoria normal del enfermo, sino en la memoria del hipnotizado. Ay, María, sí, sí, desde Lacan no vemos aquí al sujeto dividido, entonces yo no sé, no hemos entendido nada, ¿cierto que sí? Dice, eh, de que, y a destacar el hecho de que el recuerdo del trauma psíquico eficiente no se halla en la memoria normal del enfermo, sino en la memoria del hipnotizado, pero es el mismo sujeto, ¿sí? Hay uno que es la memoria normal consciente y la otra es la del hipnotizado, ese que puede recordar lo que había excluido. Entonces, retomemos aquí. Cuando comunicamos las condiciones que según nuestras experiencias son decisivas para que desde traumas psíquicos se desarrollen fenómenos histéricos,
nos vimos precisados a hablar de unos estados anormales de conciencia, eh, estados anormales de conciencia en que se generan esas representaciones patógenas y a destacar el hecho de que el recuerdo del trauma psíquico eficiente no se halla entonces en la memoria normal, sino en la memoria del hipnotizado. O sea, esto ya nos está abriendo, por eso esto Pero, sí, de adelante. Ana Victoria, pero entonces eso suena que es mucho más común de lo que Mm, parece, ¿no? mm, Estos estos estados anormales de conciencia, o sea, que ahí se produzcan pues traumas en esos estados anormales de conciencia. Yo al principio pensé mm, que era como que eventualmente, pero parece aquí que es bastante común, no sé. son Pero, decisivas. pero cuando él habla de estados, yo no sé, se me viene a la idea, me resuena cuando habla de unos estados anormales de conciencia en que se generan esas representaciones patógenas. Yo creo que ahí se está refiriendo como al inconsciente, a eso reprimido, Ah, no, 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 aquí ¿no? no, aquí son los estados anormales de conciencia, es el soñar diurno, la somnolencia, el entrever, cuando uno está como en entrevela, como Ujú. que sí, es ahí de lo que hablamos ahorita. Ujú. Ajá, O ya. cuando la persona está bajo efectos de un alucinógeno o del alcohol. En Ujú. esos estados que son, no son estados normales de conciencia. El estado normal de conciencia es el estado de vigilia. Ujú. Eso. Entonces, Sí, y se destaca el hecho de que el recuerdo del trauma psíquico eficiente se puede encontrar, nos vimos de que, cierto, que es esa experiencia hace que se pueda decir que el recuerdo traumático está en la memoria del hipnotizado, no en la memoria normal. Ujú. Y yo también iba a comentar lo mismo que estaba Sí, comentando Malena, que sí. me sonaba más a que no tengo claras las fechas en las que empezó a hablar por primera vez del inconsciente, pero pareciera que esto como que va allanando ese camino, porque sí son Ujú, como dos ujú, entidades distintas, el que está ujú, consciente en vigilia y aquel que no tiene la conciencia para identificar esos eventos y que tiene que estar en un estado de hipnosis para poder dar cuenta de ellos. Entonces sí, yo también lo había referido o lo había asumido como que era el inicio del descubrimiento del inconsciente. Sí, no, 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 no. Eso siempre se ha sabido, ¿cierto? Hay estados de vigilia, estados conscientes y hay estados que no son estados de vigilia, que son eso, la autohipnosis o el soñar despiertos que decimos, ¿cierto? O el duerme vela, como en el caso de la paciente que nos contó Daniela. Entonces, son esos estados anormales de conciencia. Lo que pasa es que aquí lo asombroso hoy es darnos cuenta que la vivencia traumática se puede dar en el estado de vigilia cuando estamos despiertos, pero también se puede dar en esos estados de duerme vela, en esos estados de autohipnosis o de sueño diurno. Mm. Pero que ambos situaciones traumáticas, ¿dónde se van a guardar? Sea que usted la haya vivido en vigilia, sea que usted la haya vivido mientras que soñaba despierto o en duerme vela, van a quedar en la memoria del hipnotizado, ¿sí? Porque que ese hipnotizado es el que está recordando, ¿m? Y no en la memoria del enfermo normal. De otra manera, el estado de vigilia implica que usted tiene unas vivencias y que puede guardar los recuerdos de esas vivencias en la conciencia, ¿sí? O si fue traumática, los puede mandar a otro lugar, desalojarlos de la conciencia. Y para Ana, recuperarlos, entonces viene la hipnosis, ¿cierto? Sí, Ana, pero sí. entonces sí, esos recuerdos Ujú, cargados de afecto se almacenan en una parte de la psique que
igual a lo mejor todavía no era tiempo de hablar de ello como el inconsciente, Ujú, pero sí se quedan ahí bajo un halo de ujú. represión, ¿no? O sea, al final del día Claro. sí llegan a Mm, depositarse en ese estadio del ujú, inconsciente. ujú. Pero entonces, mira qué bonito, él dice, ese estado del inconsciente es una memoria, o sea, tenemos dos memorias, todos nosotros, una memoria normal de todos los días, de la vigilia, y otra memoria que sería la que, si estuviéramos hipnotizados para un tratamiento con ellos, entonces sería esa la memoria que reencontraríamos. Actualmente diríamos, tenemos una memoria, la memoria de la conciencia y la memoria del inconsciente. Ujú, Porque también en esa primera parte de Freud, en el ujú, inicio de Freud habla de las tres instancias: conciencia, mm, preconsciente, lo preconsciente y lo inconsciente. pero todavía no, va a faltar, ¿Todavía no? todavía no, Sí, va a porque todavía está ser, en la que hipnosis. sí, todavía estamos en 1892, 93. Esa es una Mm. buena pregunta, si eso ¿cuándo empieza a hablar de eso? Buena Sí, que pregunta. es cuando Sí, habla de la primera tópica, ¿no? sí, pero eso es 1915, imagínense, falta mucho. Sí, sí, La falta. primera tópica. Entonces yo me pregunto si eso no es después de la interpretación de los sueños. Bueno, por lo pronto inconsciente, consciente e inconsciente sí está desde aquí ya uno ve pues cómo está entrando el término de inconsciente, pero también en la interpretación de los sueños le ha tenido que permitir hablar de consciente y de inconsciente, no sé si de preconsciente, que nos quede tarea para averiguarlo para la próxima. Sí, es bueno precisar estas cosas, porque es que si no situamos en una temporalidad lógica, estos fundamentos pues se nos enredan. Pero entonces, Y, de todas maneras, esto es muy bonito, darse uno cuenta como desde tan temprano. Claro que miren que aquí ya él había hecho todo el trabajo que había hecho sobre la investigación sobre la hipnosis y sobre las afasias. Entonces, ya está recogiendo para poder dar respuesta a las preguntas por la histeria. Bueno, avancemos un poquito más. continúo. Ajá. Sí, Marce, por favor. Pues bien, mientras más nos ocupábamos de estos fenómenos, más seguro se volvía nuestro convencimiento de que aquella escisión de la conciencia, tan llamativa como doble conciencia, en los casos clásicos consabidos, existe de manera rudimentaria en toda histeria. Entonces, la inclinación a disociar y con ello al surgimiento de estados anormales de conciencia, que resumiremos bajo el nombre de hipnoides, sería el fenómeno básico de esta neurosis. Ujú, ujú. Repito, o continúo. Terminemos este párrafo, sí, en esta opinión. En esta opinión coincidimos con Binet y con los dos Janet, acerca de cuyo descubrimiento en extremo notable, hecho en pacientes anestésicos, carecemos por otra parte de experiencia propia. Ujú, muy bien, ahora sí retomemos. Pues Ok. bien. Pues bien, mientras más nos ocupábamos de estos fenómenos, más seguro se volvía nuestro convencimiento de que aquella escisión de la conciencia, tan llamativa como doble conciencia, en los casos clásicos concebidos, existe de manera rudimentaria en toda histeria, entonces la inclinación a disociar y con ello al surgimiento de estados anormales de conciencia que resumiremos bajo el nombre de hipnoides sería el fenómeno básico de esta neurosis. Exacto, entonces ahí sería el fenómeno básico de esta neurosis. Este sería, es una hipótesis, ¿cierto? Esa es la hipótesis que ellos tienen en este momento. Dicen, entonces, mientras más nos ocupábamos de estos fenómenos, ¿cierto? De ver cuáles eran las condiciones que generaban la situación traumática, o sea, la imposibilidad de la reacción o de la asociación no inhibida. Entonces, más convencidos, más seguros se volvía nuestro convencimiento de que se convencían de que esa escisión de la conciencia, tan llamativa como doble conciencia, en los casos clásicos consabidos, es decir, que esto de una doble conciencia ya se había hablado antes,
No es un invento de ellos, no, sino que se convencen. Esos fenómenos más seguros se volvían nuestro convencimiento de que aquella escisión de conciencia tan llamativa como doble conciencia en casos clásicos de histeria en los casos clásicos consabidos, perdón, ahí inventé. En los casos clásicos consabidos, existe de manera rudimentaria en toda histeria. Eso es lo que pasa. No sabemos cuáles son los casos clásicos consabidos. Qué rico saberlos, pero no son. En todo caso, existe esa división de la conciencia, esa escisión, existe de manera rudimentaria en toda histeria. Mire que es él el que pone el subrayado en bastardilla, ¿cierto? Entonces, la inclinación a disociar y con ello al surgimiento de estados anormales de conciencia, que resumiremos bajo el nombre de estados hipnoides, ¿cierto? Sería el fenómeno básico de esa neurosis, siendo así, ¿cierto? Eso es, muy bien. Y en esta opinión coincidimos con estos señores, con Binet y con los dos Janet, acerca de cuyo descubrimiento en extremo notable hecho en pacientes anestésicos, ellos habían hecho ese descubrimiento, carecemos por otra parte de experiencia propia. Se están hablando aquí Breuer y Freud de su propia experiencia, pero contrastan con la de Binet y la de los dos Janet, Pierre Janet y Jules Janet, ¿sí? Bueno, yo de esto no sabría decirles nada, no sé qué es, pero sí sé que Janet, por ejemplo, Pierre Janet, sí había hablado de un doble estado de conciencia. Después se peleó con Freud, él primero apoyó a Freud y después ya se peleó con él, bueno, hubo cosas así. Pero y que nos queda la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la diferencia con Janet? Bueno, lo veremos en la próxima entonces. Por ahora. Les agradecemos su asistencia y nos vemos este mes en marzo. Ya no tenemos más reuniones porque el 19 que tocaría es la actividad de la ANEL Medellín eh, con Fernanda Ottoni, que viene de Brasil y va a haber una conferencia pública a la que los invitamos muy cordialmente si están en Medellín y pueden asistir que es sobre el amor aún en psicoanálisis. Y, y ya después estamos con el curso de los trastornos de ansiedad a la luz del psicoanálisis, así que nos veríamos el primer jueves de abril, que si no estoy mal, es La, el... la conferencia, perdona, Sí, Victoria, la adelante, conferencia sí. pública también la van a transmitir Ah, virtual, por si, ah, pues qué para que bien. estén pendientes, sí. Ajá, se pueden inscribir exactamente, listo. Entonces nos veríamos en abril, eh, creo que es el 8 de abril que nos vemos, porque el primer jueves es festivo, es el festivo, entonces les Es avisaremos 7 con de tiempo. abril, ¿no? Ah, 7 no, de abril, sí, no, no, sí, me es acuerdo. 9 Creo que de es abril, jueves 9 de abril. 9 de abril. Ah, ok. Pero mira aquí rápidamente. En abril, sí, sí, eso, Marce, gracias. Tendremos en abril, será el 9 y el 16 confirmado. Lecturas. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta Gracias, luego. buenas Muchas noches. gracias, Ana Chao, Ana Victoria. chao, Victoria. chao a Gracias, feliz ustedes. noche. Chao. Muchas gracias.